Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios humanos ocupados más antiguos de América del Norte en el sur de Oregón. En nuestras dos primeras incursiones aquí, descubrimos ceniza de 15.800 años de antigüedad y debajo de eso encontramos dientes de camello. Un arqueólogo está sentado frente a una hoja de resultados de laboratorio y le tiemblan las manos. No porque el número esté mal, sino porque está bien. Lo mandó a analizar 3 veces, en 3 laboratorios distintos, con 3 máquinas distintas. Las 3 le devolvieron la misma respuesta imposible. No es ningún teórico de la conspiración. Es un profesional entrenado para desconfiar de sus propios hallazgos antes que nadie más lo haga. Y aún así, cuando publicó ese número, la comunidad científica no cuestionó su metodología, cuestionó su reputación. Durante casi 100 años existió una fecha sagrada, una línea que nadie cruzaba. El primer ser humano habría puesto un pie en este continente hace apenas 13.000 años, cruzando a pie un puente de hielo desde Siberia. Esa fecha estaba en cada libro de texto, en cada museo, en cada clase de historia. Y resulta que era falsa. No un poco falsa, falsa por miles y miles de años. Lo que vas a escuchar no es una teoría sacada de un foro de Internet, sino el resultado de excavaciones universitarias, análisis genéticos revisados por pares y dataciones repetidas una y otra vez, para descartar el error. Cuevas en Oregón, huellas congeladas en Nuevo México y huesos en California que apuntan a una fecha tan antigua que ni nuestra propia especie debería estar ahí para dejarlos. Quédate hasta el final, porque el último hallazgo de esta historia no solo rompe el calendario oficial, lo hace pedazos. Las cuevas que nadie quiso escuchar. En el sur de Oregón, en pleno desierto alto, hay una hilera de refugios rocosos tallados en la ladera de un cañón. Sin letreros, sin caminos pavimentados, sin razón aparente para que alguien se detenga ahí. Se llaman las cuevas de Paisley, y durante casi 70 años guardaron un secreto que la ciencia oficial prefirió no mirar de frente. En los años 30, el investigador Luther Cressman excavó ese lugar y encontró señales claras de ocupación humana. Publicó sus resultados, pero la fecha que proponía no encajaba con el relato aceptado, así que el hallazgo se archivó y se olvidó durante décadas. No fue hasta principios de este siglo que un equipo encabezado por el arqueólogo Dennis Jenkins regresó a excavar con métodos mucho más precisos. Y de las capas más profundas no sacaron una punta de lanza, sino algo menos glamoroso y muchísimo más revelador. Excremento humano fosilizado. Suena poco digno de un hallazgo histórico, pero piénsalo así. En esas cuevas, casi todo material orgánico se había descompuesto con el paso de los milenios. Huesos, madera, fibras, todo desaparecido. El aire extremadamente seco de esa meseta, sin embargo, logró preservar justo el tipo de resto que nadie espera encontrar intacto. Y dentro de ese material fosilizado, había algo que ninguna herramienta de piedra puede ofrecer: ADN. Cuando la tecnología de secuenciación finalmente alcanzó la sensibilidad necesaria, el material genético coincidió con 2 linajes maternos fundadores de las poblaciones indígenas americanas, los haplogrupos A2 y B2. No es un grupo perdido que desapareció sin dejar rastro. Son líneas genéticas que continúan hoy en comunidades indígenas vivas, entre ellas, varios pueblos del noroeste del Pacífico. Después llegó la fecha. Con espectrometría de masas con acelerador, un método que data directamente el material orgánico y no el sedimento que lo rodea, el resultado señaló una antigüedad de más de 14.000 años. Eso ubica a estas personas viviendo en Oregón al menos 1.000 años antes de que, según el modelo tradicional, los primeros humanos hubieran puesto un pie en el continente. Jenkins publicó, esperando debate científico. Lo que recibió fueron cuestionamientos directos a su credibilidad, no solo a sus métodos. 2 investigadores de la misma universidad, separados por más de 60 años, llegaron a la misma verdad en el mismo lugar, y ambos chocaron con el mismo muro. Para entender por qué ese muro era tan sólido, hay que entender qué historia estaba a punto de derrumbar, el modelo que se vino abajo. Durante buena parte del siglo XX, existió una narrativa dominante sobre el poblamiento de América, y tenía un nombre, el modelo Clovis I.
Este nombre viene de Clovis, Nuevo México, donde en los años 30 se encontraron unas puntas de lanza extraordinarias, talladas con una técnica muy particular que dejaba un canal central para hacerlas más ligeras y letales. Estas herramientas aparecieron después en yacimientos repartidos por todo el continente, lo cual hizo pensar a los investigadores que estaban ante los primeros pobladores de América. La teoría decía lo siguiente: hace unos 13.000 años, durante la última glaciación, el nivel del mar bajó tanto que quedó expuesta una franja de tierra entre Siberia y Alaska, conocida como Beringia. Grupos de cazadores cruzaron esa franja a pie, avanzaron hacia el sur por un corredor libre de hielo y se expandieron por un continente completamente vacío. Los primeros, sin nadie antes que ellos. Era una historia ordenada, fácil de enseñar y construida sobre evidencia real. El problema es que con el tiempo, se convirtió en algo más que una hipótesis científica. Se convirtió en una institución. Universidades enteras organizaron sus programas de estudio alrededor de esta idea. Los museos diseñaron salas completas dedicadas a los primeros americanos, con los cazadores Clovis en el centro de la narrativa. Cuestionar esa fecha no era solo cuestionar un número. Era decirle a generaciones de académicos que la base de su carrera estaba mal construida. Y sin embargo, había una grieta que el campo prefería no mencionar en voz alta. Esas famosas puntas acanaladas de Clovis jamás se han encontrado en Asia, ni en Siberia, ni en ningún punto del supuesto camino migratorio. Los antepasados de estas poblaciones sí vinieron de Asia, eso parece claro por la genética, pero no trajeron consigo esa tecnología. La inventaron aquí, en suelo americano. Incluso dentro de su propio modelo, la historia del origen siempre tuvo un vacío. También hay que decirlo con honestidad. Este debate nunca fue puramente académico. Durante años, el modelo Clovis I se usó como argumento en discusiones legales sobre derechos territoriales y de repatriación de restos indígenas. Si la presencia humana profunda en América se limitaba a apenas 13.000 años, ciertos reclamos ancestrales quedaban en un terreno legal más débil. Esto no significa que exista una conspiración organizada, pero sí ayuda a explicar por qué tantas personas, dentro y fuera de la academia, tenían motivos reales para aferrarse a la fecha antigua. Cuando las grietas se volvieron imposibles de ignorar, durante los años 90, algunos museos simplemente actualizaron sus letreros en silencio, sin comunicados, sin explicaciones públicas. Un cartel nuevo apareció donde antes había uno distinto. La fecha de Oregón, de más de 14.000 años, no pedía un ajuste amable al modelo. Lo contradecía frontalmente. Y a apenas unos kilómetros de distancia, otro sitio estaba a punto de hacer todavía más difícil mirar hacia otro lado. El refugio de Roca, que guardaba un reloj volcánico. A poco más de 100 kilómetros de las cuevas de Paisley, cerca del pueblo de Riley, en el condado de Harney, existe un pequeño saliente rocoso, conocido como Rimrock Draw. Desde afuera, no impresiona a nadie. Pero desde 2011, el arqueólogo Patrick O'Grady, también de la Universidad de Oregón, ha estado excavando ese lugar temporada tras temporada, con muy poco que mostrar durante años. Así es, en realidad, la mayor parte del trabajo arqueológico, paciencia, tierra cernida a mano, y la posibilidad constante de no encontrar absolutamente nada relevante. El punto de inflexión llegó cuando el equipo identificó, entre las capas de sedimento, una delgada línea de ceniza volcánica. Los análisis la vincularon con una erupción específica del volcán Monte Santa Elena, ocurrida hace aproximadamente 15.400 a 15.600 años. Cuando esa erupción liberó su ceniza, esta viajó cientos de kilómetros hasta depositarse sobre ese paisaje, formando una capa fija en el tiempo. Esa capa es, en términos prácticos, imposible de discutir. Todo lo que está por encima de ella es más reciente que la erupción. Todo lo que está por debajo es más antiguo. No hay ambigüedad posible. Debajo de esa línea, el equipo encontró fragmentos de dientes pertenecientes a dos especies extintas de la megafauna del Pleistoceno. Un camello gigante conocido como Camelops sternus, considerable más grande que cualquier camello vivo hoy, y un bisonte antiguo, Bison antiquus, con cuernos que podían extenderse casi 2,5 metros. Y todavía más abajo que esos fragmentos, a unos 10 centímetros de profundidad adicional,
apareció una herramienta de piedra. Estaba tallada en una calcedonia de tono anaranjado, translúcida, y combinaba en un solo objeto 3 funciones distintas: un borde para cortar, uno para raspar y un borde dentado para serruchar. Lo que más llamó la atención del equipo fue el desgaste de ese borde cerrado. Estaba pulido, suavizado por un uso constante y prolongado, del tipo que solo se produce con años de trabajo diario, no con un par de usos ocasionales. Alguien cargó esa herramienta durante gran parte de su vida. La afiló, la usó, la volvió a afilar, y en algún momento la dejó en ese refugio, y jamás regresó a buscarla. Cuando se dataron los fragmentos de dientes, el resultado fue de aproximadamente 21 a 22 mil años de antigüedad. Como la herramienta estaba enterrada más profundo todavía, es forzosamente más antigua que eso. O'Grady, consciente de lo que implicaba anunciar una fecha así, repitió el análisis con una segunda muestra independiente en un laboratorio distinto. El resultado coincidió. Más tarde reconoció abiertamente que sostener un resultado de esa magnitud le generaba una genuina inquietud, no por dudar de la ciencia, sino por saber exactamente lo que ese tipo de anuncios puede costarle a una carrera académica. Además, esta herramienta pertenece a un estilo de talla conocido como la tradición de puntas de tallo occidental, completamente distinto al estilo Clovis y muchísimo más antiguo. No se trata de una variación del mismo grupo humano. Se trata de personas diferentes, con técnicas propias, que ya habitaban Oregón mucho antes de que existiera siquiera la cultura que los libros llamaban los primeros. 2 sitios en Oregón, 2 métodos de datación completamente distintos, y el mismo mensaje incómodo. Pero Oregón no fue el primer lugar donde esta verdad salió a la superficie. Décadas antes, del otro lado del país, un solo investigador ya había llegado a la misma conclusión, y pasó 40 años pagando el precio por ello. El hombre que la ciencia tardó 40 años en creerle. En el oeste de Pensilvania, a pocos kilómetros del río Ohio, existe un gran refugio de arenisca conocido como Meadowcroft. En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en la madriguera de una marmota en su propiedad y sacó artefactos de piedra que, según él, no tenían ningún sentido para la época en la que supuestamente se había poblado la región. Miller entendió de inmediato la importancia de lo que había encontrado. Pasó los siguientes 18 años intentando que algún arqueólogo profesional le prestara atención. Cartas, llamadas, puertas cerradas una tras otra. No fue hasta 1973 que un investigador llamado James Adovasio finalmente comenzó a excavar el sitio de forma sistemática, y lo hizo con una meticulosidad excepcional, documentando 11 grandes capas estratigráficas, cada una con múltiples subdivisiones. Nadie discutía lo que había físicamente en el suelo. Lo que se discutió, con una intensidad brutal, fue la fecha. Los análisis de radiocarbono ubicaron presencia humana en Meadowcroft entre 16.000 y 19.000 años atrás, miles de años antes de la fecha aceptada para Clovis. Adovasio publicó sus resultados en 1980, y la reacción del campo académico fue inmediata y hostil. Uno de sus críticos más influyentes, el geólogo Vance Haynes, argumentó que las muestras de carbón podían haberse contaminado con carbono antiguo, proveniente de depósitos de carbón mineral en la roca circundante. Adovasio respondió a esa crítica específica, punto por punto, con datos publicados y accesibles para cualquiera que quisiera revisarlos. Pero el peso institucional de su crítico mantuvo la acusación circulando durante años, mucho después de haber sido respondida. El costo personal para Adovasio fue considerable. Financiamiento que se retrasaba sin explicación clara. Colegas que, en privado, reconocían que probablemente tenía razón, pero que en público preferían mantener distancia para no arriesgar su propia reputación. El propio Adovasio describió esa etapa como una de las más difíciles de su carrera. Con el tiempo, otros investigadores incluso le pusieron nombre a ese fenómeno de resistencia institucional. Lo llamaron síndrome de la primacía Clovis. La negativa, motivada más por interés profesional que por evidencia, a aceptar cualquier dato que ubicara humanos en América antes de esa cultura. Incluso hoy, encuestas entre arqueólogos en activo muestran que solo una minoría acepta plenamente las fechas más antiguas de Meadowcroft.
No porque la evidencia sea débil, sino porque aceptarla implica reconocer que generaciones enteras de especialistas respetados defendieron durante décadas una fecha equivocada. Cuando las excavaciones de Oregón salieron a la luz, terminaron confirmando, desde el otro extremo del país y con métodos completamente distintos, lo que Adovasio llevaba defendiendo desde 1980. Tenía razón desde el principio. Solo tuvo que esperar 4 décadas a que el resto del campo lo alcanzara, y a unos 1100 kilómetros al sur de Oregón, algo mucho más difícil de discutir, esperaba enterrado bajo un lago prehistórico. No una herramienta, no ADN, huellas humanas, 61 de ellas. Las huellas fantasma del Desierto Blanco, el Parque Nacional de las Arenas Blancas, en el sur de Nuevo México, es uno de los paisajes más extraños de todo el continente. Un mar de dunas de yeso tan pálidas que apenas parecen reales. Hace miles de años, esa zona estaba cubierta por un enorme lago de la era glacial conocido como el lago Otero. Cuando ese lago se secó, dejó expuesta una superficie de suelo endurecido, casi como cerámica natural. En 2009, un equipo de investigadores que cruzaba ese antiguo lecho lacustre notó formas extrañas presionadas en la superficie. Al acercarse, quedó claro, eran huellas humanas. 61 en total, con una nitidez asombrosa. Se distinguen los dedos, el arco del pie, incluso la diferencia entre pisadas de adultos caminando con calma y otras de personas moviéndose deprisa. Algunas de esas huellas pertenecían a niños. No estamos hablando de una pieza de piedra abstracta. Estamos hablando de un instante congelado. Un grupo de personas, con niños entre ellos, caminando junto a la orilla de un lago glacial, en un día cualquiera. El barro estaba blando cuando pisaron. Después se endureció bajo el sol y quedó sellado por sedimento durante miles de años. Junto a esas huellas humanas aparecen también rastros de mamut colombino y de perezoso gigante de tierra, un animal que podía superar los 150 kilos y portaba garras capaces de herir seriamente a un depredador grande. En una sección del sitio, un conjunto de huellas infantiles se superpone al rastro de un perezoso, de una manera que algunos investigadores interpretan como un posible seguimiento deliberado, aunque esta lectura específica sigue siendo objeto de debate dentro del propio equipo de investigación. Para fechar el sitio, 3 equipos independientes analizaron 3 materiales distintos extraídos de la misma capa geológica. Primero, semillas de una planta acuática, después polen de conífera, mucho menos propenso a absorber carbono contaminante, y finalmente, materia orgánica del propio sedimento lacustre. Los 3 métodos, de manera independiente, arrojaron resultados dentro de la misma ventana, entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Eso ubica a estas familias caminando por Norteamérica en pleno punto máximo de la última glaciación, en un momento en el que, según el modelo tradicional, el continente debía estar completamente vacío de seres humanos. Cuando el estudio se publicó en 2021, enfrentó una revisión por pares inusualmente hostil, con varios revisores anónimos intentando bloquear su publicación. Las huellas sobrevivieron 23.000 años bajo tierra, y casi no sobreviven al propio proceso de revisión científica. Un último detalle vale la pena mencionarlo. Ese antiguo lago solo es accesible hoy, porque el nivel freático de la región ha bajado, en parte debido a la extracción moderna de agua subterránea. Es decir, esta evidencia salió a la luz, en cierto sentido, por accidente. Las Arenas Blancas colocan a familias completas en el continente hace 23.000 años. Pero existe un sitio en el sur de California, donde la cifra es tan superior que hace que todo lo anterior parezca reciente. Y, a diferencia de los demás, no lo encontró ningún arqueólogo. Lo encontró una excavadora que no tenía idea de lo que acababa de golpear. El hallazgo más discutido de todos, el mastodonte de Ceruti. A principios de los años 90, una cuadrilla de construcción trabajaba en San Diego, California, abriendo terreno para una autopista. Trabajo rutinario, sin ningún interés arqueológico de por medio. Entonces la maquinaria golpeó algo sólido, y el trabajo se detuvo. Lo que había bajo la tierra no era una roca cualquiera. Eran los restos de un mastodonte, pariente extinto del elefante que habitó Norteamérica durante la última glaciación.
Pero mientras el equipo de paleontólogos retiraba con cuidado el sedimento, algo empezó a no cuadrar. No parecía un fósil que simplemente había quedado sepultado con el paso del tiempo. Parecía una escena. Los huesos presentaban fracturas en espiral, un tipo de rotura que solo ocurre cuando el hueso todavía conserva humedad, es decir, cuando el animal está recién muerto. Un hueso fosilizado y completamente seco, en cambio, se rompe de forma quebradiza y astillada, no en espiral. Esto sugiere que alguien fracturó esos huesos poco después de la muerte del animal, probablemente para extraer la médula, un alimento denso en grasa muy valorado por poblaciones prehistóricas en distintas partes del mundo. Junto a los huesos, el equipo encontró 5 piedras redondeadas de tamaño considerable. Análisis geológicos posteriores descartaron que el agua las hubiera arrastrado hasta ese punto. Alguien las llevó ahí de forma deliberada, probablemente como martillos y yunques de piedra. Las piezas se excavaron entre 1992 y 1993, y después permanecieron guardadas en una colección de museo durante casi 25 años, esperando que la tecnología de datación alcanzara la precisión necesaria. En 2017, los resultados se publicaron en la revista Nature, utilizando un método de datación por series de uranio, más confiable que el radiocarbono para materiales de gran antigüedad. El resultado, aproximadamente 130.700 años. Detente un segundo en esa cifra, porque no encaja en la misma conversación que todo lo anterior. Paisley, 14.000 años. Rimrock Draw, 21.000. Arenas Blancas, 23.000. Este sitio, 130.700. Más de 5 veces más antiguo que cualquier otro hallazgo de esta lista, y anterior incluso al periodo en el que se cree que nuestra propia especie comenzó a expandirse fuera de África. Es importante ser honesto en este punto. Este es, con diferencia, el hallazgo más cuestionado de todos los que hemos mencionado. A diferencia de Paisley, Rimrock Draw o Meadowcroft, que hoy cuentan con un respaldo cada vez mayor dentro de la comunidad arqueológica, el sitio de Ceruti sigue generando un escepticismo amplio y genuino. Muchos investigadores señalan que no existe ningún otro sitio comparable de esa antigüedad en todo el continente, que las fracturas podrían explicarse por procesos geológicos o incluso por la propia maquinaria de construcción durante el hallazgo original, y que faltan otras señales típicas de actividad humana, como herramientas talladas de piedra. Los autores del estudio han respondido a estas críticas con análisis estructurales adicionales, pero el debate sigue abierto y probablemente lo seguirá estando durante mucho tiempo. Si la interpretación original resultara correcta, la pregunta que queda flotando es simplemente, ¿quién hizo esto? No pudo ser un ser humano moderno, porque nuestra especie no se cree presente en América en ese momento. Tampoco encaja con un neandertal. Algunos investigadores han sugerido, de forma especulativa, la posibilidad de un pariente humano, poco conocido como el denisovano, cuyo ADN sí aparece hoy en el genoma de algunas poblaciones indígenas americanas. Pero conviene remarcarlo, esto es, por ahora, hipótesis, no consenso. Con esa nota de cautela sobre la mesa, volvamos a un terreno más firme, porque incluso dejando de lado el caso más extremo, la pregunta sigue siendo urgente. Si había personas en Oregón hace más de 20.000 años, ¿cómo llegaron hasta ahí? Un camino distinto al que nos enseñaron. Durante un siglo, la respuesta oficial fue una sola palabra: Beringia, un puente de tierra expuesto por la caída del nivel del mar durante la glaciación, cruzado a pie de norte a sur, con una sola flecha dibujada en cada mapa escolar. Pero las herramientas de tallo occidental encontradas en Oregón no se parecen a nada de lo que debería haber salido de ese corredor helado. Y ese pequeño detalle, al tirar de él, termina deshaciendo todo el mapa tradicional. Empecemos por un ejemplo que no tiene nada que ver con América, pero que cambia por completo lo que creíamos posible. La isla griega de Creta lleva aislada del continente por agua durante unos 5 millones de años. Nunca ha habido forma de llegar caminando. Y sin embargo, un equipo de investigadores encontró en la isla herramientas de piedra de entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad, asociadas a especies humanas anteriores a la nuestra, como Homo heidelbergensis o Homo erectus.
Si esas especies fueron capaces de cruzar aguas abiertas del Mediterráneo hace tanto tiempo, la idea de que los primeros pobladores de América necesariamente tuvieron que llegar a pie empieza a sonar mucho menos convincente. Y entra en juego lo que algunos investigadores llaman la autopista de las algas. Durante la última glaciación, un cinturón casi continuo de bosques de kelp se extendía a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Asia hasta California. Estos bosques marinos son extraordinariamente ricos en peces, mariscos y mamíferos marinos. Para un grupo humano que se desplazara en embarcaciones pequeñas siguiendo la costa, esa franja habría ofrecido alimento constante durante todo el trayecto, posiblemente un camino más viable que atravesar a pie un corredor interior helado y prácticamente sin recursos. Estudios genéticos que rastrean un linaje materno conocido como D4OH, transmitido de madres a hijos, han seguido su huella desde la costa norte de China, pasando por Japón, hasta llegar a América. Los datos no muestran una sola migración, sino dos oleadas distintas. La primera, hace aproximadamente 26,000 años, probablemente por vía marítima costera, avanzando lentamente durante generaciones. La segunda, mucho más tardía, hace unos 15,000 años, cruzando Beringia por tierra. Ese segundo grupo es, precisamente, el que después se asocia con las poblaciones de la cultura Clovis. En otras palabras, los llamados primeros americanos del modelo tradicional podrían no haber sido los primeros en absoluto. Fueron, en el mejor de los casos, los últimos en llegar de una historia mucho más larga. La herramienta de Calcedonia encontrada bajo la ceniza volcánica de Rimrock Draw pertenece precisamente a esa tradición de tallo occidental que comparte rasgos con culturas antiguas de la costa del Pacífico asiático. No parece un desarrollo local aislado, parece la huella de una ruta que cruzó un océano. Así que hagamos un repaso rápido. Una cueva en Oregón que guardaba ADN humano de más de 14,000 años. Un refugio de roca a poca distancia, sellado por un volcán, con herramientas de más de 20,000 años de antigüedad. Un sitio en Pensilvania, donde un solo investigador esperó 40 años a que la ciencia le diera la razón. Huellas de familias enteras, caminando por un lago glacial en Nuevo México hace 23,000 años. Y, en el límite más discutido de todos, unos huesos fracturados en California, que, si la interpretación resulta correcta, empujarían la presencia humana en el continente muchísimo más atrás de lo que cualquiera se atreve a admitir en público. El relato ordenado y sencillo que aprendimos en la escuela, el de un solo grupo cruzando un puente de hielo hace 13,000 años, ya no sostiene el peso de la evidencia. El continente no estaba vacío esperando a los primeros exploradores. Estaba habitado, recorrido, cruzado por rutas y por pueblos mucho más antiguos y mucho más diversos de lo que cualquier libro de texto se atrevió jamás a enseñar. Y la pregunta incómoda que queda flotando es la más interesante de todas. Si esto es lo que ya se encontró, ¿qué más sigue enterrado ahí afuera, esperando a que alguien tenga la paciencia y el valor de seguir cavando? Si esta historia te dejó pensando, dale like a este video. Déjame en los comentarios qué hallazgo te pareció más difícil de creer, y sobre todo, suscríbete a WISE para no perderte la próxima vez que la Tierra decida contradecir todo lo que creíamos saber. Nos vemos en el próximo video.